Resortes de extensión. Los resortes de extensión son similares a los de compresión dentro del cuerpo del resorte. Para aplicar cargas de tensión se requiere de ganchos en los extremos del resorte para así poder jalar y poder aplicar directamente la carga de tensión a estos dispositivos. Algunos tipos comunes de ganchos se muestran en la figura 10.5, la cual se muestra acá. Tenemos los ganchos que son media espira de máquina abierta. Entonces tenemos una espira que no es completa, sino que es media y que se encuentra en el extremo abierto para que se pueda ingresar el elemento que va a hacer la aplicación directa de la fuerza. Tenemos lo que es el gancho alzado. Ya tenemos una proyección de la espira en la dirección perpendicular, en la dirección recta igual acá. Tenemos la espira torcida corta, es una espira que se deforma, queda de una forma pequeña para que también pueda entrar apenas el elemento que va a hacer aplicar la carga. Y de último, la espira torcida completa. En un gancho típico, un punto crítico de esfuerzo es el punto A, donde hay carga axial y hay carga de flexión. Si vemos acá, el punto A es uno de los cuadrantes de la espira o del gancho que debido a la aplicación de la fuerza se genera tanto tensión o carga axial como flexión en este punto. Esa carga la podemos nosotros, o ese esfuerzo lo podemos cuantificar por medio de esta ecuación, la 1034, donde el Ka que se muestra en la ecuación 1034 es el factor de corrección de esfuerzo flector por curvatura y depende de la constante del resorte. También el otro punto potencialmente crítico de esfuerzos en el punto B, que ya es dentro del elemento del resorte, donde se tiene principalmente torsión. Y la torsión se calcula de forma similar a como se vio en los resortes de compresión helicoidales. Vemos en este caso donde el KB va a ser el factor de corrección de esfuerzo por curvatura y se muestra en la ecuación 1037 cómo se calcula ese factor de corrección de esfuerzo, al igual que la constante C2, que es en función del radio y del diámetro. Los ganchos pueden acomodarse, se pueden, digamos así, se pueden modificar en tamaño para que se pueda reducir el esfuerzo que se genera directamente en la espira, ya que si el radio de la espira del gancho es extremadamente alto, esto va a incrementar los esfuerzos en estos puntos. Si nos devolvemos a la ecuación del esfuerzo de flexión, vemos que el Ka, que va a ser dependiente del C1, entre más grande sea el R1, pues más grande va a ser el C1 y vean que el C1 es directamente proporcional al Ka. Aunque lo tengamos aquí restando y lo tengamos en el denominador, tenemos un C1 al cuadrado en el numerador, que entre más crezca el R1 va a crecer el Ka y el Ka me va a incrementar a mí el esfuerzo axial que se está dando en este punto de aplicación de la fuerza. Por lo tanto, si nosotros queremos disminuir un poco lo que es el radio 1, podemos generar un ángulo que me disminuya a mí las revoluciones helicoidales que hace el resorte, y esto me va a permitir a mí tener un gancho más pequeño y por ende un esfuerzo en el punto A menor y tratar de que la carga mayor la suma directamente el cuerpo del resorte. Tenemos los resortes de extensión que están de forma enrollada, apretada, o enrollados apretados, como lo quieran interpretar. Cuando los resortes de tensión se fabrican con espiras que hacen contacto entre sí, se dice que se enrolla apretado.
Los fabricantes prefieren cierta tensión inicial en los resortes con enrollado apretado con el propósito de mantener la longitud libre con una mayor precisión. La curva de carga de flexión se compensa con la tensión inicial Fi. Entonces, tenemos la tensión inicial Fi más la constante del resorte por la deformación, vamos a tener la fuerza total que se le va a aplicar directamente al resorte de extensión. La terminología de las dimensiones de los resortes de extensión, vamos a tener la longitud libre que se mide dentro de los ganchos en el extremo, tal y como se muestra en la figura 17. Tenemos que a partir de la parte interna del gancho hasta el otro gancho que finaliza, tenemos ahí establecida la longitud libre, tenemos la longitud del cuerpo, que normalmente aquí se muestra cómo están las espiras de los resortes unidas y contacto entre sí, el famoso enrollado que se mencionó en el caso anterior. Tenemos el diámetro interior del gancho, el diámetro del alambre, la longitud del gancho, la longitud de la espira y también tenemos el diámetro exterior y el diámetro medio del resorte. Entonces, para determinar esa longitud libre, aquí tenemos la ecuación, que es la 1039. Los ganchos forman parte de la razón del resorte o la constante del resorte. Esto puede manejarse obteniendo el número equivalente de espiras activas por medio de la ecuación 1040. La tensión inicial en resortes enrollados apretados. La tensión inicial en un resorte de extensión se crea en el proceso de enrollado al torcer el alambre cuando se enrolla sobre el mandril. Ya ustedes tuvieron ahí un video que se subió de un proceso de producción de resortes de alto calibre, de alto desempeño, y ya tienen una idea de cómo se pueden generar estos enrollados en resortes. Cuando se completa el resorte y se retira el mandril, se conserva la tensión inicial porque el resorte no puede ser más corto. La cantidad de tensión inicial rutinaria se puede incorporar como se muestra. Y aquí tenemos en la gráfica 17C, tenemos el índice del resorte en la parte horizontal. Tenemos el esfuerzo de torsión sin corregir causado por la tensión inicial de megapascales y también tanto en megapascales, como en PSI, y tenemos curvas, ¿verdad? Donde tenemos para diferentes tipos de enrollados y de tensiones iniciales suministradas, áreas donde debemos nosotros tratar de procurar que se diseñe dicho resorte. Difícil de lograr esfuerzos altos y índices de resortes altos es el área aquí superior, que es difícil de lograr este tipo de resortes. El área inferior es los que son difíciles de controlar, que tenemos índices pequeños pero precargas menores. Tenemos el intervalo preferido, que va a ser esta franja que se da en estas dos primeras curvas. Ya por encima de esta curva vamos a tener que hacer pedidos especiales a los fabricantes de resorte para cumplir con estas áreas mayores. El rango preferido de salto entre las curvas está dado por este esfuerzo, que se conoce como esfuerzo de torsión no corregido y depende de la constante o el índice del resorte como tal. Entonces, la idea es siempre que en el diseño de resortes para extensión, la tensión inicial en la cual se fabrica el resorte siempre me procura a mí esta combinación de índices y de esfuerzos iniciales que me coloquen dentro de este intervalo preferido. De las directrices para esfuerzos máximos permisibles, los esfuerzos permisibles máximos recomendados corregidos por efectos de curvatura para aplicaciones estáticas se dan en la tabla 17. Entonces aquí tenemos los materiales, tenemos aceros al carbono y de baja lesión pavonado, estirado en frío, templado y revenido, y aceros inoxidables austeníticos y aleaciones no ferrosas. Entonces,
el porcentaje de la resistencia a la tensión. En el caso de torsión vamos a tener que el cuerpo va de 45 a 50 y en el extremo 40 para estos aceros y para estos otros de 35 en el cuerpo y 30 en el extremo. En el caso de flexión en el extremo vamos a tener 75 y 55. Esta información se basa en las condiciones siguientes, que es deformación no removida y aplicación de un tratamiento térmico de baja temperatura. En el caso de resortes que requieren una tensión inicial grande, se utiliza el mismo porcentaje de la resistencia a la tensión que para el extremo, o sea, estos dos valores. Vamos entonces a estudiar el ejemplo 16. Este ejemplo es un resorte de extensión de alambre estirado duro que tiene un diámetro de alambre de 0.035 pulgadas, un diámetro exterior de la espira de 0.248, un radio de gancho igual a 0.106 pulgadas y R2 igual a 0.089 pulgadas y una tensión inicial de 1.19 libras-fuerzas. El número de vueltas en el cuerpo asciende a 12.17. A partir de la información dada, A, determine los parámetros físicos del resorte, B, verifique las condiciones de esfuerzo de precarga y C, encuentre los factores de seguridad bajo una carga estática de 5.25 libras-fuerza. Entonces aquí tenemos la solución. Tenemos que el diámetro de espira, el diámetro va a ser de E menos D, que ya son datos suministrados, 0.213. El índice del resorte, 6.086, está dentro de los rangos permitidos. El KB, entonces, se calcula con base en la ecuación. Recuerden que este KB es el factor de Weierstrass. Entonces, una vez que aplicamos dicha ecuación, entonces obtenemos el KB igual a 1.234. De la ecuación 1040 y la tabla 105 se obtiene el número de vueltas activas, que es el valor que nos suministraron, más el valor de la constante de rigidez entre el módulo de elasticidad del material, que me da 12.57 vueltas. De la ecuación 10.9 obtenemos la constante del resorte, sustituyendo los diferentes valores y obtenemos que es 17.91 libra-fuerza sobre pulgada. Tomando en cuenta la ecuación 1039, la longitud libre del resorte viene a ser 0.817 pulgadas y la deflexión bajo la carga de servicio, sacando el Y máximo como la fuerza máxima que nos indica el enunciado menos la precarga entre la constante del resorte va a ser 0.227, donde la longitud del resorte se convierte entonces en L igual a L0 más Y, que sería 1.044 pulgadas. Para la parte B, el esfuerzo inicial sin corregir está dado por la ecuación 10.2 sin el factor de corrección. Esto es 8FID entre pi de cubo. Tomando la precarga inicial nos da entonces que el factor de torsión va a ser el tau igual a 15.1. El rango preferido lo proporciona la ecuación 1041, que para este caso se sustituyen los valores correspondientes y me dan que es, como tenemos aquí un más menos, vamos a tener 21.2 kpsi y 14.2 kpsi. Así que la tensión inicial de 15.1 kpsi está en el intervalo preferido. Entonces, quiere decir entonces que no tenemos que hacer ninguna modificación. Estamos dentro de las curvas que se presentaron en la gráfica 17C. Corroboramos entonces que estamos dentro de esta franja establecida por estas dos curvas de los resortes que suministran normalmente los fabricantes. Para el caso C, en el caso del alambre estirado en frío, la tabla 10.4 da
un M de 0.110 y 190 y un A de 140 kpsi por pulgada a la M, que esto de la ecuación 1014 obtenemos que el SUT va a ser igual a 264.7 kpsi. Para el esfuerzo de torsión en el cuerpo principal del resorte, con base en la tabla 17, tomamos un porcentaje de 0.45 y por lo tanto el SSY va a ser igual a 0.45 por este SUT, que va a ser 119.1 kpsi. El esfuerzo cortante bajo la carga de servicio va a ser, sustituyendo ahora la carga de servicio acá, va a ser 82 kpsi. Así el factor de seguridad me da 1.45. En el caso de la flexión del gancho del extremo en A, entonces determinamos la constante C1, que va a ser 2R1D, me va a dar 0.6.0557. El factor de corrección según la ecuación 1035 me da a mí 1.14. Y de la ecuación 1034 obtenemos entonces en este caso para la carga máxima un valor de 156.9 kpsi. La resistencia a la fluencia a partir de la tabla 17 para lo que es el gancho es 0.75 SUT, que sería 198.5 kpsi. En consecuencia, el factor de seguridad de la flexión del gancho en el extremo A es 1.27, que es ligeramente mayor al que en el cuerpo, que es menor, perdón, al que tuvimos en el cuerpo de 1.45. En el caso de la torsión del gancho del extremo en B, de la ecuación 1037 obtenemos C2, que nos da 5.086. Con esa misma ecuación, el KB, obtenemos el 1.18 y el esfuerzo correspondiente va a estar dado por la ecuación 1036. Sustituimos el Fmax y el KB y obtenemos 78.4 kpsi. Y usando la tabla 17 de la resistencia a la fluencia, el factor de seguridad para la torsión del gancho del extremo en B es este valor, que me da 1.35. Primero ocurrirá la fluencia debido a la flexión del gancho del extremo. Con eso finalizamos el tema de resortes de extensión. Para resortes de extensión no se considera fatiga. En este caso, no se diseñan resortes de extensión normalmente para fatiga, debido a que ya se considera que para servicio estático la precarga inicial más la aplicación de la carga es la aplicación directa que vamos a obtener de este tipo de resortes.